Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Hola a todos, bienvenidos a Las Cosas Claras. El día de hoy en compañía del doctor César Bazán Naveda, abogado y notario público y además candidato al Senado Nacional con el Partido Aprista Peruano. Va con el número 12. Bienvenido, doctor, a Las Cosas Claras. Muchas gracias, Lee, por la invitación, y las cosas claras siempre las queremos así. Y hablando de eso, hablando de las cosas claras, ¿cómo llega el Partido Aprista Peruano a esta contienda electoral? Habían estado en modo vibrador, en modo silencioso, y ahora se activaron nuevamente. Bueno, en modo silencioso por obligación, porque en las elecciones anteriores el Jurado Nacional de Elecciones sacó al Partido Aprista Peruano y no pudo participar en las elecciones en que ganó Castillo. Y entró este Congreso, que hasta ahora vemos cómo está terminando. Entonces el partido se reactiva, se renueva, se producen las elecciones internas y ahora tenemos un candidato joven de 39 años de edad, Enrique Valderrama, que está caminando por todo el Perú. Así que se reactiva, se renueva y esperamos ganar las elecciones. Cuando uno escucha hablar de juventud en el APRA, si bien es cierto, por un lado se mueve la esperanza de renovar cuadros, de tener sangre nueva, pero también viene a la memoria los miedos, los temores, porque ustedes tuvieron un candidato joven que fue Alan García y que llegó a la presidencia de 30 y tantos años también, ¿no? Fueron dos facetas de Alan García. Un Alan García inexperto en el año 1986 cuando ganó las elecciones, y un Alan García diferente ya en este siglo, que se rigió por lo que Aristóteles decía. No se necesita un gobierno perfecto, solamente se necesita uno que sea práctico. Y fue un gobierno práctico, con un crecimiento entre el 6 y 8% anual. Eso permite pensar en que el gobierno ha aprendido la lección, el APRA ha aprendido la lección y por lo tanto eso es lo que necesitamos. Además, hace años atrás, cuando Alan García era presidente de la República, el presupuesto de la nación era 100.000 millones de soles y alcanzó para todas las obras que se veían inaugurar todos los días, los colegios emblemáticos, colegios en todas partes, hospitales, postas médicas. Ahora el presupuesto es de 250.000 millones, o sea, casi 3 veces más, y no se inaugura nada. Más bien las obras están detenidas, lo que quiere decir que hay que saber gobernar y el APRA ha aprendido a gobernar. En el APRA siempre se escucha hablar del APRA de Haya de la Torre, del APRA alanista, y ahora están con el APRA de Quique Valderrama. Bueno, el APRA es como base Haya de la Torre, porque toda la ideología se empezó con él, avanzó con él, y no puedo decir que se cerró con él, porque ahora él pertenece a toda la humanidad, pero ha venido desarrollándose. El gobierno sí lo hizo Alan García y ahora esperamos un nuevo gobierno, así que es toda una secuencia, pero el único jefe, el único ideólogo del partido siempre ha sido y es y será Víctor Raúl Haya de la Torre. Detrás de cámaras, antes de iniciar esta entrevista, hablábamos de la importancia de recuperar estas doctrinas políticas que tienen algunos partidos emblemáticos, porque el APRA es uno. Sí, claro. Tenemos Acción Popular, sí. El PPC, por ejemplo, también, ¿no? Sí. Incluso el propio partido fujimorista, que de una u otra manera creó una corriente, ¿no? A su manera, a su estilo, con sus errores también. Pero tenemos partidos aquí que tienen una ideología bastante profunda marcada, entre ellos, repito, el APRA. ¿Qué hacer? ¿Por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha ido perdiendo? ¿Por qué han perdido ese protagonismo? Partidos tan emblemáticos como el APRA. Bueno, nuestra democracia va madurando. Tiene apenas 200 años y por lo tanto tiene que aprender de otros lugares. En Inglaterra es un sistema bipartidista. Un partido conservador, un partido renovador, y de otro lado en Estados Unidos y en la mayor parte de Europa son 2 o 3 partidos como máximo los que van gobernando, porque ahí se aprende, es una escuela para aprender a gobernar.
En el Perú se perdió esto después del golpe militar del año 1968. Se renovó recién en el año 1981, cuando vinieron las elecciones nacionales, y después vino otro periodo de destrucción grande en la época del golpe militar de Fujimori, que atacó a todos los partidos y prácticamente los sacó de carrera. Y a partir de entonces los partidos no han sabido renovarse y por lo tanto necesitamos que el pueblo madure y se dé cuenta que sobre pilares firmes, sobre instituciones firmes, sobre bases sólidas, se puede construir una democracia. Y esa democracia con partidos sólidos es lo que nosotros necesitamos tener. Y ahora llegamos a este 2026 con 38 partidos políticos participando de estas elecciones presidenciales o generales. Sí, 37 candidatos presidenciales y 38 grupos políticos. Uno no tiene candidato presidencial, pero de esto se van a decantar, la mayor parte van a desaparecer, digamos unos 25 o 30 partidos y nos quedaremos con 4 o 5. Y a partir de eso, la construcción de la democracia en el Perú otra vez se va a fortalecer. ¿Usted cree que puede funcionar? Sí, tiene que funcionar, porque no hay forma en el Perú de que sigamos como estamos, con tanto fraccionamiento de partidos políticos en el Congreso de la República. ¿Qué cosa tenemos? Desprestigio del Congreso, desprestigio del sistema. Cambiamos de presidente cada 6 meses. Desprestigio del sistema. Necesitamos estabilidad y la única forma de tener estabilidad es tener partidos políticos sólidos. Y en ese sentido, el APRA, ¿qué lineamientos ha estructurado de cara a esta reforma que usted menciona, a esta modificación del sistema electoral o político? Esta modificación en realidad es retornar al sistema anterior, porque salvo en el año 1822, cuando San Martín convoca el primer Congreso Constituyente, que fue unicameral, los demás congresos han sido siempre bicamerales, senadores y diputados. Diputados que se encargan de toda la parte política y senadores que parten de ver la parte reflexiva, de darle la pausa necesaria al poder legislativo. Se rompió otra vez en el año 1860 hasta el año 1865 y se volvió al sistema bicameral. Y finalmente del año 1995 hasta la fecha, en la que tenemos otra vez un Congreso unicameral. Pero ¿cuánto prestigio tiene este Congreso? Nadie puede creer que este Congreso esté actuando correctamente por el bien del país y por lo tanto tenemos que volver al sistema clásico, tradicional, de tener Senado y diputados. Una Cámara explosiva, que es la Cámara política, que es la de diputados. Una Cámara reflexiva, que es la que va a poner la pauta y la especialidad, y esa es la de senadores. Entonces, ¿podría explicarnos la importancia del cargo al que usted postula? Claro, con mucho gusto. El Senado va a revisar los proyectos de ley. Los que tienen iniciativa legislativa son los diputados. Presentan un proyecto de ley para un tema cualquiera, X. Lo aprueban, lo discuten, pero lo discuten políticamente, con emoción, con mucha vehemencia, ¿no? Pero después de eso tiene que venir la reflexión para saber si lo que está haciendo es exactamente lo mejor para el país. Pasa de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores va a analizarlo ya desde un punto de vista técnico, político y sobre todo profesional, poniéndole la pausa. Y después de eso recién se puede dar por aprobada la ley. Pero además el Congreso va a nombrar a las instituciones más importantes, a los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, al Defensor del Pueblo y en general va a tener a aquellos que son los que van a marcar la pauta de cómo se va a gobernar el Perú. Y entonces nosotros tenemos muy claro que para poder ser juez, para poder ser fiscal o para ser funcionario público se requiere 3 requisitos. Primero, ser una persona honesta. Segundo, tener vocación. Y tercera, tener conocimiento, pero en ese orden. De nada sirve tener mucho conocimiento si no se es honesto. Entonces puede tener todos los títulos y todos los diplomas, maestrías y doctorados, pero lo usa para el mal. A ese no lo necesitamos.
o aquel funcionario que solamente quiere ganar un sueldo y no le importa si cumple o no cumple con su trabajo. Y tenemos ahora jueces y fiscales que llegan a las 8 de la mañana a su oficina y están esperando que sea a las 5 de la tarde para marcar la salida. Si resolvieron su caso, bien, y si no resolvieron nuestro caso, también, porque igual les pagan. Entonces hay que cambiar esos conceptos y ese concepto es fundamental. ¿Cómo se hace? Sí, en el Senado nombrando a aquellas personas, pero bajo este criterio. Y si así se actúa, entonces todos los demás actuarán bien. ¿Se da usted cuenta si los funcionarios públicos, los alcaldes, los regidores, los gobernadores fueran personas honradas? ¿Cómo sería nuestro país? Entonces ese criterio tiene que imponerse y lo haremos desde el Senado. Eso es lo que en la teoría debería hacerse, pero en la práctica vemos una repartija de poderes escandalosa y hasta asquerosa. Por la unicameralidad, porque no hay tiempo para la reflexión, todo es negocio. La última vez que se sacó al presidente de Jerí, se dijo, vamos a debatir la moción, nadie intervino, entonces no hay debate, pum, de frente a la votación. ¿Cuál es ese sentido político del Parlamento, que es donde se habla, donde se expone, donde se tienen esos criterios? Eso va a cambiar y tiene que cambiar por el bien del país y con el Senado eso cambiará. Bien, permítame hacer una pausa comercial, por favor, para cumplir con estos anunciantes y regresamos con esta entrevista al doctor César Bazán. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Guaylat Business Group. Estamos de vuelta en el programa y estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda. Él es candidato al Senado Nacional por el Partido Aprista Peruano, va con el número 12. Además es notario público. Estamos aquí para conocer también sus propuestas. Doctor, yo creo que el Perú tiene muchos problemas muy marcados y hay demasiadas brechas, ¿no? Por este desorden político, por esta inmadurez en el sistema. Pero uno de los problemas de repente que más preocupa a la gente es el tema de la inseguridad ciudadana. Hace poco atentaron contra una combi, 3 muertos en plena vía pública, a plena luz del día. ¿Cuál es su percepción y qué hacer frente a este problema que tenemos con la delincuencia desbordada? La delincuencia se desborda porque no hay verdadera voluntad política para atacarla. Lo que nosotros debemos hacer es hacer que la policía, la fiscalía y el poder judicial trabajen conjuntamente para que cuando la policía capture a los delincuentes, el fiscal haga la denuncia correspondiente, entonces se abre el proceso y como el delito es mayor a 6 años, todos ellos vayan presos y no estén libres en las calles generando más actos delincuenciales. Pero eso parte porque hay que reforzar la actuación de la policía, hay que fortalecer los conceptos por los cuales ellos defienden la seguridad ciudadana. Por ejemplo, un policía encuentra que están asaltando a una persona. Esa persona está con un cuchillo y le tiene en la garganta el cuchillo a la víctima, al que es asaltado. Y entonces el policía lo ve y saca su arma de reglamento y le dice, suéltelo. El otro no quiere soltarlo y más bien amenaza con degollarlo y entonces el policía dispara y lo mata. ¿A quién meten preso? Al policía. Y el policía está usando un arma ¿de qué? De reglamento, es decir, que el reglamento, la ley le permite poderla usar en defensa y para represión de la delincuencia. Esa represión de la delincuencia debe hacer que se actúe de la manera correcta con la policía cuando están defendiendo a todos los ciudadanos y a nuestra seguridad. Lo mismo pasa cuando no es el policía quien lo hace, sino está una persona asaltando a otra y yo no veo que lo está asaltando y tengo permiso para utilizar mi arma y saco arma. Y le digo, oye, suelta a esa persona porque le estás robando, le estás quitando en este momento la libertad. Y el otro viene, lo tira a un costado y viene a atacarme con el cuchillo y yo le disparo y lo mato. Yo voy preso. Y sin embargo he procedido de acuerdo con la legítima defensa.
Pero para aclarar este sistema, primero me meten preso a mí, al ciudadano, y después me dan la oportunidad de demostrar mi inocencia. Sí. Y eso, el asunto es al revés. La presunción de inocencia es la que debe primar porque está en la Constitución. Entonces, estos son conceptos que hay que cambiar, reeducando a los jueces, reeducando a los fiscales para que actúen de la manera correcta. Entonces, debe haber una coordinación en defensa de la policía, en defensa de los ciudadanos, en defensa de la legítima defensa. ¿Qué más tenemos? Necesitamos establecer un servicio de inteligencia que esté debidamente coordinado entre la policía, el ejército, ¿no?, la marina, la aviación y todos los elementos que nos pueden brindar información, porque estas personas, estas bandas están actuando. Unos están libres, pero la mayor parte está en la cárcel. Es verdad. Y desde la cárcel le están dando órdenes para que se actúe. Entonces hay que llevarlos a otros lugares donde estén más aislados. Pero además de todo eso, lo que tiene que prevalecer es que haya un servicio de inteligencia que nos informe dónde están y cómo están. Eso hay que fortalecer el nivel de fuego de la policía. ¿Qué pasa con un policía? Le dan su arma de reglamento, pero no le dan las balas. Y entonces el pobre policía tiene que estar sacando su dinero para comprar sus balas para disparar. Y a la hora que hay un enfrentamiento, no está preparado porque no ha practicado lo suficiente. Para eso tiene que gastar de su dinero lo que corresponde que el Estado le cubra. Entonces hay muchos aspectos que nosotros tenemos que coordinar para que esto funcione. ¿Y qué es eso? Voluntad política. Presupuesto hay. Hay que ponerle los chalecos, sí, hay que poner los chalecos, pero nuevos. No esos chalecos viejos que una vez que le disparan los perfora. Y entonces todo parte de una verdadera voluntad política para poderlo hacer. Servicio de inteligencia y además un grupo especial para atacar a los grandes grupos de delincuentes. Así como Estados Unidos en la época de la prohibición del alcohol tenía a Helio Ness y los Intocables, nosotros tenemos que tener también a una fuerza especial que debidamente protegida por el Estado ataque a los grandes grupos delincuenciales. Y entonces las cosas cambiarán. Usted ha hablado, doctor, del trabajo de inteligencia. Ahora, no puedo dejar de preguntarle, el APRA, el primer gobierno de Alan García, fusiona a la Policía Nacional, porque la policía tenía su policía especializada de inteligencia, ¿no?, de investigaciones, que era la PIP, la Policía de Investigaciones del Perú, y por lo que he leído, por lo que he escuchado, por lo que he conversado con gente adulta, esa fuerza de la policía era especializada y hacía un muy buen trabajo. Sí. Se unificó. Claro que se sí. unificó en el gobierno del APRA. ¿Fue un error tal vez? No, usted lo ha dicho. Policía especializada. Es decir, dentro del cuerpo policial hay grupos especializados. Y esa policía especializada era la Policía de Investigaciones, que después se le dio independencia como si fuera una policía distinta de la propia policía, que lo distinguieron como Guardia Civil o la Guardia Republicana. Todo era lo mismo, integrado, y lo que hicieron fue separarlos. Lo que se hizo en la época del gobierno de Alan García, primer gobierno, es volverlos a unificar. Pero eso nos permite a nosotros encontrar los mejores elementos, porque todos se preparan para policías, pero lo demás es especialidad. Especialidad para hacer SWAT, para tener intervenciones, para hacer pesquisas, para hacer investigaciones. Y por lo tanto, a esas personas que se dedican a una especialidad, irles pagando más, porque siguen estudiando más, producen más, tienen mejores resultados, y por lo tanto los ciudadanos vamos a estar mejor seguros de la especialidad. Entonces, ¿usted cree que deberíamos ir con la policía unificada? La policía unificada, pero especializada. Cada parte de la policía tiene un rol que cumplir, y ese rol lo harán y lo cumplirán mejor si es que beneficiamos con servicios y pagos adicionales para aquellos que prestan los mejores resultados. Otro de los problemas bastante complejos actualmente en el país es el tema de la corrupción. Se gastan millones y millones de soles, o se pierden millones de soles por culpa de la corrupción. Sí, la corrupción tiene metida la mano en su bolsillo y en mi bolsillo, porque ese dinero con el cual nosotros gastamos, porque compramos una gaseosa, porque compramos alimentos, vamos a un restaurante o vamos al mercado, es pago de impuestos. Y esos pagos de impuestos
en lugar de ir para hacer colegios, para hacer hospitales, se pierden porque hacen una obra mal hecha con el propósito de llevarse una parte del presupuesto nacional. O sea, nos están robando a todos y cada uno de nosotros. Esos actos de corrupción deben combatirse exactamente como hemos conversado hace un momento, mediante la especialización en la policía, mediante la coordinación con la Fiscalía, mediante la coordinación con el Poder Judicial, para que se demuestre que todos aquellos que se dedican a la corrupción, el crimen no paga y por lo tanto irán presos. Una de las cosas que nos va mostrando lamentablemente para nosotros, pero que es también nuestra carta de presentación, es que los últimos presidentes todos van presos. ¿Por qué? Porque han estado metidos en actos de corrupción. Y entonces el mensaje para la sociedad, para el mundo, es que a pesar de que sean presidentes del Perú o hayan sido presidentes del Perú, igualmente van a ir a la cárcel si es que se les encuentra que tienen vínculos con la corrupción, con el narcotráfico o con aquellos que cometen delito y son delincuentes. Entonces, mal para nosotros porque nos avergüenza que nuestros presidentes estén metidos, pero bien como mensaje para los demás presidentes: no te metas en estas cosas porque igual vas a terminar en la cárcel. Bien, pausa comercial y regresamos con más en esta entrevista al doctor César Bazán. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Guaylat Business Group. Estamos de vuelta en Las Cosas Claras y estamos conversando con el doctor César Bazán. Él es abogado y notario público y busca llegar al Senado Nacional con el Partido Aprista Peruano, con el número 12. ¿Por qué el Partido Aprista Peruano? ¿Por qué no intentar alcanzar ese espacio político en el Senado con otra tienda política? Bueno, mi identificación, cuando estudié en la universidad, fue en la época del gobierno militar. Y el gobierno militar privó a todos los peruanos de la democracia. Y entonces en las universidades nosotros salíamos a defender la democracia. Y un buen día pasé por el partido aprista, por el local de Alfonso Ugarte, y decidí ingresar. Ingresé, subí al segundo piso y encontré a un señor de edad con un grupo de jóvenes que estaba dictando una conferencia. Me dijo: compañerito, pase. Bueno, pasé, tomé asiento y encontré una versión de la historia que jamás había estudiado en ninguno de los libros, en el colegio, ni menos en la universidad. Nos hablaba del espacio, del tiempo, de la historia y la combinación del espacio-tiempo histórico, las civilizaciones truncas, el desarrollo bifuncional del Perú en materia económica. Y entonces me impresionó todo lo que iba diciendo. Y empecé a leer un poco. No era tan fácil porque no había muchos libros, pero empecé a leer un poco y al cabo de un tiempo me inscribí en el Partido Aprista Peruano. Renuncié al partido en el año 2018 porque pretendía formar mi propio partido, pero finalmente eso no se pudo lograr porque me desvié hacia otras rutas. Postulé para decano del Colegio de Abogados de Lima, ganamos las elecciones y eso me entretuvo. Y ahora, en diciembre pasado, Enrique Valderrama me llama por teléfono después que ha ganado las elecciones y me dice, yo no lo conocía ni siquiera por teléfono, me dice que había recibido buenas informaciones y recomendaciones de mi experiencia profesional y que el Senado necesita de profesionales que hagan otra vez relucir al Poder Legislativo. Y me invitaba a participar. Inmediatamente acepté, primero porque es la ideología que yo conozco y segundo porque la oportunidad para servir al país se presenta en alguna oportunidad y las oportunidades son calvas, o la tomas o la dejas, y en ese caso decidí tomarla. Así que ahora estoy metido dentro del APRA otra vez para un fin político. Nunca he participado en elecciones ni he tenido cargos públicos, pero esta es una buena oportunidad para demostrar lo que se sabe y apoyar al país. ¿Y cómo están a nivel de organización? ¿Siguen divididos?
Siempre hay heridas que se tienen que ir restañando. No faltan los resentidos dentro del partido, ¿no? Sí, en la vida siempre va a haber, de repente estamos los hermanos y nos peleamos y uno se queda gestado y defendido, pero al final somos hermanos, tenemos los mismos padres y vamos a luchar juntos. Pero el lunes de la semana pasada, el lunes de esta semana, perdón, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos decidió nombrar a 3 doctores honoris causa, post-mortem, la primera vez que se hace en San Marcos. A uno, Barrantes, el otro, Luis Alberto Sánchez, y el tercero, de fondo, a Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, allí encontró a Enrique Valderrama, a Mauricio Müller, a Jorge del Castillo, a Pepe Lucho Delgado, y es más, todos juntos. ¿Por qué? Porque la vocación política y el reconocimiento del jefe es uno solo. Así que, querramos o no, con gesto adusto o no, todos caminamos en el mismo rumbo. El APRA, ¿no? Tantas historias construidas en torno a este partido emblemático, y se podrá hacer realidad algún día esa alianza latinoamericana con la que soñaba Haya la Torre. ¿Podrá traspasar la frontera realmente la ideología que ustedes pregonan? Pero se presenta en este momento como si la acabara de decir Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué está haciendo Trump? Ataca donde quiera y mata donde quiera, que es el sistema del imperialismo que él mismo dijo hace más de 100 años atrás. Y entonces, si nosotros como países que estamos cerca a un imperio tan grande que se cree el imperio más poderoso, que es lo que acaba de decir Trump en una de sus comunicados, Estados Unidos es el imperio más poderoso de la Tierra y no necesita a nadie. Imagínense. Entonces, si no necesita a nadie, quiere decir que a nosotros tampoco nos necesita. Y si nosotros no nos hacemos importantes y nos unimos, entonces nos puede atacar a cualquiera de nosotros, que ya atacó a Venezuela. Bien hecho por si acaso, porque Maduro no se merecía ninguna consideración. Pero mañana, con las locuras que tiene, se le ocurre atacar a otro país. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en defendernos. Europa también piensa lo mismo. La Unión Europea le ha dicho no a Trump y ahora saben ellos que están en la mira y tienen que organizarse. Y nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Estar preparados en todo caso para lo que pueda pasar. Estar preparados, pero tener conciencia. Lo que pasa es que nosotros no tenemos conciencia de una nación latinoamericana, de una nación indoamericana, como decía Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero los hechos le van dando la razón. Si Estados Unidos empieza a mirarnos a nosotros como esclavos y no como socios, entonces tendremos que libertarnos otra vez. Y eso significa unirnos todas las naciones latinoamericanas. Y aquí en Piura, sé que tiene ya 2 días en Piura. ¿Cómo ve la cosa? ¿Cómo ha encontrado esta región, considerando que Piura es la segunda región más importante a nivel nacional en población electoral? Hay gas, petróleo, hay minería, hay pesca, agroindustria. Sí. ¿Cómo ha visto la ciudad? Bueno, la ciudad físicamente, me ha dado un poco de pena ver las calles como están. Si bien es cierto, hay obras que se están realizando, también es cierto que son reactivas y no se anticipan a los hechos que se producen todos los años. El niño no viene por primera vez, el niño viene todos los años de una u otra forma, y si no viene el niño, viene la niña, pero igualmente están sujetos a las inclemencias del tiempo. Entonces hay que organizarse mejor, hay que programar mejor las formas en las cuales se van a realizar las defensas. Pero en cuanto al pueblo, contentos, yo los veo siempre contentos. Aun cuando tengan muchos problemas, es un pueblo con optimismo. Y el optimismo es la base de cualquier cosa que nosotros querramos emprender. Es como cuando nos dicen, hijo, ya terminaste el colegio, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo voy a estudiar, papá. Y hablamos con optimismo. O me voy a poner a trabajar, papá, y nos ponemos a trabajar. O nos damos cuenta que nuestra vía no es el estudio, sino los negocios, y me meto a trabajar, papá. Y entonces el optimismo hace que uno quiera proyectarse y lograr lo que el entusiasmo nos da. Y eso sí veo en Piura y en los piuranos. Y desde el Senado Nacional,
se pueden hacer cosas interesantes en beneficio de esta región. En realidad el Senado Nacional es eso, nacional, se ve en todo el país. Lo que tenemos que hacer es dar la oportunidad a cada una de las regiones para que se desarrolle, porque no se ha cumplido hasta ahora el objeto de la regionalización. En lugar de regionalizar, lo que se hizo fue mantener la departamentalización y que cada uno sea un departamento y una región, salvo el caso de Piura con Tumbes, que por la cercanía los dos siempre han estado juntos. Sí. Pero hay que permitir que las regiones crezcan. Uno, esa descentralización no solamente debe ser descentralización en el papel, debe ser una descentralización económica. Pero para esa descentralización económica se necesita que cada pueblo vaya haciendo crecer su importancia económica. Y en eso Piura puede tomar delantera por los demás porque veo el entusiasmo. La regionalización implica que se especialicen en la producción de caña, por ejemplo, o en la producción de determinados productos que sean emblemáticos y que eso haga que se vuelvan necesarios para todo el país. Y está en sus manos poderlo hacer. Bien, pausa comercial y regresamos con esta entrevista al doctor César Bazán. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Guaylat Business Group. Continuamos conversando con el doctor César Bazán, aprista, candidato por el APRA para el Senado Nacional y que hoy visita a la región de Piura en esta carrera política. Y a propósito, la gente tiene claro de que los políticos solamente se mueven cuando están en campaña política. No, la escuela aprista es que el político se mueve todo el tiempo. El lema de Aya de la Torre era: cada aprista es un propagandista. Y entonces a donde tenía que ir tenía que mostrar que actuaba correctamente y actuaba políticamente convenciendo a todos. Y la muestra de la vida de Aya de la Torre fue esa. Él en todos los lugares que iba siempre conversaba, pero siempre hacía política. Así que los políticos de ocasión son otra cosa. Los verdaderos políticos son los que hacen de su vida una pasión política. Ahora, el político antiguo con el político moderno, dos diferencias claras que usted puede identificar. Mística. El político antiguo era mística. Por ejemplo, a nosotros nos decían a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche tienen que salir ustedes a debatir en la Plaza San Martín, y nos íbamos a debatir hasta las 3 de la mañana. ¿Acaso nos daban dinero para que vayamos hasta la Plaza San Martín? Nos pagaban los pasajes, nos daban de comer, nos daban aunque sea una botella de agua. No, cada uno hacía lo que se hacía con su capacidad y su voluntad. Eso es algo que con el tiempo se ha venido perdiendo. Nos decían igualmente, hay que pintar las paredes. Sí, pues cada uno tenía que buscar su pintura, su lata, su brocha y su movilidad para poderlo hacer. Entonces sí, la mística es uno de los temas. Y lo otro es la profundidad del pensamiento. Ahora es superficial. Cuando hablamos de cosas, estamos hablando de cosas simplemente prácticas, pero no estamos hablando de la doctrina. Por ejemplo, la historia del Perú, ¿es acaso una sola? La historia del Perú es una historia que está variada y compuesta por diversos elementos. Hoy día en la mañana estaba escuchando un programa en el cual nos hablaban de la cultura aymara y la cultura quechua y de los incas. Y los incas tenían varias naciones y no era solamente un imperio, sino un grupo de varias naciones que se manejaban por separado. Bajo un solo gobierno, sí, pero por separado. Igualmente, esos conceptos no los tenemos desarrollados en nuestros libros de historia. Y esos son los conceptos que Aya de la Torre explicaba cuando hablaba de la nacionalidad de América, la nacionalidad de Indoamérica y los diversos espacios, tiempos históricos. Entonces sí, la profundidad de pensamiento político sí existía y ahora no la veo. Y en esa profundidad de pensamiento podríamos también
hacer un reconocimiento, un mea culpa de que el APRA como partido ha cometido muchos errores y sus dirigentes, la vieja dirigencia, se encargaron de repente de llevar al APRA a este sitio casi el olvido, ¿no? Bueno, todos somos seres humanos, todos cometemos errores y cada población comete los errores de acuerdo con sus tiempos. Entonces sí, ha habido algunas cosas que el APRA no ha hecho bien. Por ejemplo, no organizarse lo suficientemente bien para participar en las elecciones del año 2021, porque fue muy tarde que se empezó a llenar toda la información que tenía que ingresar por internet. Y cuando se dan cuenta, ya se había vencido la hora para ingresar la información. Pensaron que empezando a digitar a las 11 de la noche, los iban a esperar hasta la hora que se terminara. Y no, llegó las 0 horas y 0 horas se cerró todo, no escribió todo, estaban afuera. Pero de repente pasó porque no quisieron abrir la oportunidad para nuevos cuadros. No, a veces son descuidos y los errores se pagan. En este razonamiento, los errores se han pagado y se han pagado muy caro. Pero el movimiento aprista continúa y ahora es muy entusiasmante encontrar a gente muy joven. El otro día hice una reunión en un local y estaban los de mi promoción, estaban los alumnos que han sido míos y había gente que recién había ingresado a la universidad y estaban ahí. Había gente, muchachos de 16, 17 años que ya estaban en la universidad, no iban a votar y sin embargo estaban en la reunión. Y manifiestamente apristas. Entonces sí hay esperanza, sí hay fe. Lo que hay que darles es oportunidad. Y respecto a Alan García, también se tejen tantas cosas sobre él y la historia de su suicidio. ¿Cómo recibió usted esta noticia? ¿Estaba en Lima? ¿Estaba en Perú? Sí, estaba justamente en Lima y de repente a 6:30 de la mañana prendo la televisión para ver las noticias y aparecía en todos los canales la noticia del allanamiento de la casa de Alan García. Alan Ludwig. Sí, y después de eso, la versión de que algo extraño pasaba dentro de la casa, porque desde el momento en que supuestamente se suicidó hasta el momento en que llegó la ambulancia pasó por lo menos 1 hora. Bastante tiempo. Pero antes que llegue la ambulancia salió su camioneta. Salió una camioneta para tapar la entrada y no permitir la entrada o la visión a los policías. Porque esa Pailo que era la camioneta en la que se movía Alan García. Claro, pero salió para bloquear la entrada. ¿Sí? Y después, aparentemente con sábanas, sacaron un cuerpo y lo pusieron en la ambulancia. ¿Usted cree que era el cuerpo de Alan o no? Todo lleva a pensar que sí, aunque quisiéramos que no, porque a las personas no nos convencemos de que nuestro padre se murió si no lo vemos. No nos convencemos que nuestra madre se murió si no lo vemos, ¿no? Entonces, si no lo vemos, pensamos que están vivos hasta que nos den la información suficiente. Y en ese caso no lo hemos visto. Y después ya el asunto se volvió muy complicado, mediático. Pero nadie lo vio tampoco, ¿no? No, porque se le veló cerrado, ¿no? tapado el ataúd. Y entonces se tejen muchas versiones, ¿no? Algunos creen que está vivo, otros creemos que está muerto. En todo caso... Particularmente usted, ¿qué piensa? Yo creo que sí ha fallecido porque lo orillaron a eso, lo persiguieron. Si los días anteriores este fiscal, ¿no? y sus ayudantes estaban buscando todos los elementos para buscar una detención contra Alan García. Y hemos visto que eso es parte de la politización de la fiscalía, la politización del Poder Judicial. No había elementos suficientes para poderlo sacar. Él regresó de España. Él no se escondió, no se fue a ninguna parte y más bien regresó para dar frente a la justicia. En su primer gobierno sí se fue. El primer gobierno se fue porque lo persiguieron. Iban igualmente a detenerlo y fue un ministro de Fujimori quien le dio el lugar para poderse escapar, ¿no? Entonces eso quiere decir que era una persecución política. Hay algo que hay que reconocer y es de que Alan fue uno de los presidentes o una de las mentes más brillantes que ha tenido el partido aprista, bueno, y uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido también el Perú, ¿no?
con sus errores, con sus equivocaciones. ¿Veremos a un Alan en el futuro, el APRA? ¿A un nuevo Alan? Puede haber. Yo recuerdo que antiapristas me decían, yo no quiero escuchar a Alan, porque si lo escucho me convence. Una gran capacidad de convicción en la forma en que hablaba, una gran capacidad de conexión con la persona que escuchaba, y entonces podía hacer las explicaciones más difíciles que las entiendan muy fácil. Puede haber, siempre habrá genios, y esperamos que venga otro genio. Y con esa genialidad, o sea, pensar que Alan haya tomado la decisión de quitarse la vida es curioso. Sí, pero no es un tema ¿Tanto miedo le tenía en la cárcel? Pero es que no es un problema de inteligencia, ese es un problema de sentimiento. En ese momento, él estaba convencido que lo estaban persiguiendo. No sé si recordará sus palabras, que en un momento de exasperación dijo, pruébenmelo pues, imbéciles. No, estaba exasperado, estaba fuera de casillas, estaba fuera de sí. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la emoción. Y creo que en ese momento él, como dice en su mensaje, ¿no? Él se queda libre, deja su cuerpo para que puedan hacer lo que quieran con él, pero su libertad él ya la ganó y su paso a la historia también. No se visualizó preso. No se visualizó, o sea, lo arrinconaron emocionalmente. Lo arrinconaron como se arrincona un león, y el león cuando está arrinconado lo tiene que atacar. Y en este caso, para no atacar a los demás, se atacó a sí mismo y él mismo se dio muerte. Doctor, gracias por este tiempo, gracias por esta visita. Que la suerte lo acompañe, como le digo a todos los candidatos, esto no es franela, pero de verdad, lo que nosotros esperamos como ciudadanos es que los políticos hagan las cosas bien. Es lo que esperamos hacer. Porque nosotros nos podemos equivocar en las urnas. Con esta cédula inmensa va a haber muchísimos errores el día de la votación. Pero ustedes, los que han tomado la decisión libre de meterse en política y buscan el voto, deberían hacer las cosas bien. Bueno, la idea es esa. Y hay algo que en el Senado y en diputados debemos entender. Nosotros postulamos por un partido político y la gente de ese partido en muchos casos nos va a dar la votación, pero en otros casos será gente independiente que nos da la votación. Pero una vez que somos elegidos, no somos elegidos representantes del partido, somos elegidos diputados y senadores del Perú. Y por lo tanto nos debemos a todos los peruanos, coordinaremos con nuestros partidos, actuaremos con nuestros partidos, mantendremos la vigencia de los ideales de nuestro partido, pero no podemos hacer cosas ilegales y cosas que estén en contra del pueblo porque somos mandatarios del pueblo y a ellos nos debemos. Y como una última pregunta, cierro esta entrevista, ¿por quién no votaría de todos los candidatos presidenciales? Por Olivera. Pero ¿por qué? ¿Por qué por Popi no si...? No sé si usted recordará el debate. Por el debate que tuvo con Alan. No, porque eso lo pintó de cuerpo entero. A él no le importaba. Pero él es un enemigo declarado ya de ustedes, del APRA, ¿no? Y sobre todo de Alan. No, era un enemigo declarado de Alan, pero es un resentido social. Es una persona que, si recordará usted, en el momento en el cual el expresidente iba a firmar, no estoy hablando de Alan, sino del anterior, iba a firmar el tratado por la bioceánica, ¿no? Y ahí cobraba $30 millones el presidente, se apareció Olivera diciendo, yo también he trabajado, a mí también me toca algo, ¿no? Y entonces... una persona sin dignidad. Y eso es algo que nos ofende a todos, porque los políticos deben ser siempre dignos y morir de pie y no de rodillas. César Bazán, abogado y notario público, candidato al Senado por el Partido Aprista Peruano, estuvo con nosotros la cámara para que pueda dejarnos un mensaje final a todo el público que nos ve. Con mucho gusto para toda la audiencia de LI. Hemos venido a este programa para conversar abiertamente, pero no solamente eso, sino para proponerles una opción para el día 12 de abril para que voten por el número 12 en la lista del Partido Aprista Peruano para el Senado Nacional. Esperamos contar
con el favorecimiento del pueblo, porque nos debemos al pueblo, somos parte del pueblo y trabajaremos por él. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao.